Queridos hermanos, la Cuaresma que hemos iniciado, pudiéramos sintetizarla como un extraordinario e intenso tiempo de gracia, tiempo de ayuda de parte de Dios para que luchemos contra lo que nos deshumaniza, lo que denigra nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios, el pecado. El pecado con toda su seriedad. Hemos escuchado esta primera lectura de nuestra derrota original al inicio de los tiempos, cuando Dios había creado el mundo con gran perfección y detalle. Creó después al ser humano, hombre y mujer, a su imagen y semejanza. Pero vino el instigador, que también había sido creado por Dios para llevar a los hombres a Dios. Sabemos su historia: se rebeló, se ensoberbeció contra Dios, cortó con Dios, pero Dios es consecuente con su obra, no puede destruir lo que Él libremente ha hecho y tiene que dejar que así siga la creación. Aún y con todo, Dios encontró los caminos para salvarnos. ¿Qué hizo el instigador? Nos mintió, nos engañó. Es la primera mentira la que Él dijo y se la creímos. Tomen de ese fruto. Es que Dios no quiere que se hagan como Él. Y resulta que una página atrás la historia dice que Dios creó al ser humano y tomó la firme y libre determinación de decir: hagamos al ser humano, hombre y mujer, a nuestra imagen y semejanza. Con ello entró el pecado, con esta mentira, con este engaño que nos planteó el maligno, y entonces nos denigramos. Caímos en dignidad, caímos de la altura a la que Dios nos había creado, y entra el pecado en todas sus manifestaciones, que lejos de ser una historia de un fruto de un árbol prohibido, es infelicidad para nuestras vidas. Sabemos que en ese mismo relato del Génesis aparece ya una promesa de Dios. Él dice que de la estirpe del ser humano, de la estirpe de la mujer, saldrá quien le pise la cabeza a ese enemigo poderoso que nos engañó. Y aquí entra la figura y la persona de nuestro Señor Jesucristo, de quien habla la segunda lectura. Así como por un hombre, el primer hombre creado, entró el pecado, y como enseña la Iglesia, se difundió por propagación, porque no se difunde por elección, sino por propagación. Vamos naciendo y vamos naciendo ya en el pecado, en un sistema social de pecado. Pues así como por un hombre entró el pecado, por otro hombre, nuestro Señor Jesucristo, entró la salvación, la gracia y la derrota del que nos derrotó al inicio. En la Cuaresma tenemos la oportunidad de escuchar las enseñanzas más poderosas de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vienen sus mejores lecciones morales para nuestra vida. 3 tentaciones le plantea el maligno al sentirlo débil, vulnerable en el desierto. Jesús se va al desierto, como sabemos, antes de comenzar su misión, su predicación, para disponerse, para prepararse, para entender las cosas bien y hacer una decisión que implique incluso la vida misma hasta la muerte. Miren qué profunda la enseñanza que nos da el Evangelio con estas 3 tentaciones.
La primera se origina con el hambre que sintió nuestro Señor Jesucristo y no tiene que ver solamente con el ayuno cuaresmal, habla de las pasiones del alma. El ser humano que vive en un cuerpo tiene pasiones, el comer, el descansar, el tener, el beber, el poseer. Esas pasiones tienen que estar reguladas por el alma espiritual de cada uno, de manera que no se nos salgan de la medida, no se nos descontrolen y terminemos sirviéndole a nuestro cuerpo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, sirviéndose de la palabra de Dios, miren qué respuesta tan profunda le da al maligno. No solo de pan vive el hombre. Tú tienes un alma espiritual que tiene que alimentarse antes que el cuerpo mismo. De lo contrario se vuelve uno un cadáver viviente. Se trata de alimentar el alma con esos bienes espirituales que la fortifican contra la tentación y el maligno y que la hacen crecer en estatura hasta llegar a ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Y el pan más nutritivo que existe para el alma espiritual que cada uno posee, dada por Dios, es naturalmente la palabra de Dios. Por eso dice Jesús, no solo de pan, no solo de lo superficial y exterior, de lo material y corporal vive el hombre. Principalmente vive de la palabra que viene de Dios, lo ilumina en su interior, le guía la vida, lo reconforta en la dificultad, lo consuela en la tristeza, lo anima ante la tentación. Miren cómo de aquí se originan cantidad de pecados, porque se trata de reconocernos imagen y semejanza de Dios, de no olvidarnos de nuestra común dignidad, de vivir a la altura del proyecto que Dios tuvo para cada uno de nosotros al darnos la vida. Vivimos tiempos que se renuevan continuamente, que van en contra de esta enseñanza y buscan hacernos individuos terrenales, biológicos meramente, individuos que solo alimenten el exterior, el cuerpo, se ocupen de cultivar el cuerpo y descuiden el bien principal que poseen, que es su alma espiritual. Seguida a esa viene otra tentación. El maligno pone al Señor en el pináculo del templo, que es una esquina del templo de Jerusalén. Hacia abajo está el torrente Cedrón, un valle, hay más de 140 metros de profundidad. Tírate. Dios dijo que sus ángeles cuidarán tus pasos, el que te rescate. Si se fijan, es la tentación más propia del maligno, es la tentación de la soberbia y del orgullo. Al haber sido creados por Dios a imagen y semejanza suya, el primer sentimiento que tiene que originarse en el alma es el de la gratitud a aquel que quiso hacernos así, no el de la soberbia que se ensalza y se quiere poner al mismo nivel de Dios. La humildad es el principio fundamental del alma cristiana, al igual que Jesús. En todo daba gracias al Padre, en todo miraba la mano amorosa del Padre, en los pájaros, las flores, en la comida, principalmente en sus semejantes. La lluvia, el sol, todo es símbolo claro del amor de Dios que cuida de nosotros. Tentar al Señor tu Dios es ensoberbecerse y hacerlo servidor de mi vida. Si Él quiso crearme, Él que me cuide y Él que me cumpla mis caprichos, cuando lo que nos corresponde es ser servidores suyos, porque Él quiso darnos esta vida hermosa que todos poseemos y nos la dará eternamente incluso.
no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces hacemos a un Dios a nuestra medida? ¿Cuántas veces nos comportamos de manera caprichosa, esperando que Dios venga y asista y haga tantas cosas que a nosotros nos corresponde hacer, discernir, decidir, enfrentar responsablemente? Esta segunda tentación, pues, es la de quien no reconoce que todo se lo debe a Dios. El maligno fue el primer orgulloso, el primer soberbio, y nos invita a seguir ese camino. Finalmente, el maligno le presenta todos los reinos de la tierra. En ello va incluido todo lo material, las posesiones, el poder que podemos tener sobre las demás personas. A final de cuentas, es la tentación de la idolatría. En la Biblia, a Dios se le debe adoración total. Quien cambia esa adoración hacia los objetos y las personas de este mundo es un idólatra que no ha sabido distinguir la belleza participada que tienen las creaciones de Dios en este mundo. Proceden de Dios, que es el Creador. En Él se encuentran en grado infinito. A Él nuestro corazón debe darle toda la adoración. Cuando el hombre se encandila por el oropel de las criaturas de este mundo, hinca su rodilla y les rinde adoración y se vuelve servidor. Aquel que fue creado para ser imagen y semejanza se vuelve libremente esclavo de las cosas que cuida, de las cosas a las que le dedica su tiempo valiosísimo y su vida, que no tiene canje, porque es una vida que viene de Dios, que no puede canjearse por dinero ni por nada del mundo. Miren cómo a final de cuentas la idolatría pone nuestro corazón no donde debe ir, que es nuestro Señor, sino en las cosas que Él creó. De estas tres grandes tentaciones surgen todas las tentaciones que sufrimos todos los días. Servirle al cuerpo, creer que tenemos derecho incluso a vivir placenteramente y a no sufrir absolutamente nada, ni siquiera una enfermedad. En segundo lugar, querer tener a Dios como mascota, como servidor de mis necesidades, cuando debo de vivir en eterna alabanza y agradecimiento. Y en tercer lugar, poner el corazón en las criaturas y no en el Creador, y así desordenar el orden que Dios puso a este mundo. El Papa Benedicto XVI alguna vez dijo con gran sabiduría: las tres tentaciones se pueden reducir en una: no tener a Dios por Dios, no tenerlo en su sitio, no confiar en Él y voltear a ver todo lo que se quiera, menos a Dios como el eje en torno al cual gira toda la vida humana y la historia. Pidámosle a Jesús que le entendamos a la profundidad de sus enseñanzas. Pidámosle a Jesús que le sigamos con ánimo por el camino cuaresmal, para que nos ayude con su gracia y su ejemplo a vencer el pecado. Vamos a poner